Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenos días, bienvenido a este martes 17 de noviembre. ¿Qué tal están? Aquí nosotros estupendamente y dispuestos a empezar esta primera hora de La Voz del Faro, aquí en Faro TV y a través de COPE Ceuta 898 de su FM. También saben que en nuestras redes sociales y www.elfarodigital.es, a través de todos estos dispositivos, pueden seguir estos 3/4 de hora que nos llevarán a comentar. Buenos días con Rafael. Hola, buenos días, Buenos Isabela. días y buenos días contigo, Luis. Buenos días. Nos llevarán, como decía, a comentar lo que nuestros compañeros del Faro de Ceuta, nuestro buque insignia, ayer prepararon para que ustedes hoy lo puedan leer en nuestro periódico impreso. Última cosa, y vamos a repetirlo porque llevamos poco tiempo, Rafael, hablemos del QR un momentito. El QR nos servirá sobre todo en esta 2.3 de la cual vamos a hablar hoy y la que vamos a hablar ahora. La ventaja de ver que tiene unas el imágenes. QR, que este código que existe aquí a la derecha de la página, en esta y en otras noticias, es que no solamente puede leer lo que traemos en el Faro, en las páginas, sino que pueden verlo simplemente con un teléfono que tenga una aplicación que se hayan bajado, que son gratuitas. Sí. Lo pueden ver y pueden visionar todo lo ocurrido en el Tarajal, que será mucho más extenso, mucho más expresivo que las fotografías, que son muy buenas, por cierto. Es que en esta fotografía que ilustra la página 2.3 es importante, ¿no? Porque se ve a un señor, es una avalancha de porteadores, se ve un señor en una silla de ruedas, una especie de carrito adaptado, no se ve muy bien qué es, y se está viendo cómo está casi siendo aplastado. En las imágenes a las que remite el código QR, se ve cómo se producen las avalanchas, cómo la gente va hacia adelante, hacia atrás, cómo la policía actúa, cómo actúa la policía, el riesgo que está corriendo toda la gente, especialmente las personas que vienen en sillas de ruedas o estos carritos extraños en los que se desplazan y que también aprovechan para llevar los bultos. Luis, como digo, es tan sencillo como coger el teléfono, enfocarlo, enfocarlo en la aplicación y a partir de entonces se verá todo lo que la televisión Faro ha grabado y por tanto tendrá una información directa y no tendrá que estar esperando hasta las 9 de la noche que se lo dé un informativo de una televisión local. Efectivamente. Bueno, pues dicho de nuevo y recordado esta nueva aplicación que tenemos, vamos a empezar con el tema y desde luego les aconsejo, si nos están escuchando o viendo, de coger esa aplicación y mirar la que hoy es nuestra página 2.3. Y en esto hablamos, Rafael, que hay una novedad, a mi aviso, y es que las avalanchas siguen, los problemas del Tarajal siguen, los bultos siguen con el problema de cuántos pasan o cuántos nos pasan, pero ayer pasó algo excepcional y fue que la policía, para dispersar y para, yo creo, poner un poco de orden, aunque es difícil poner orden en una avalancha, tuvo que disparar salvas. Sí. Esto me parece que se está esto saliendo de madre, ¿no? No es la primera vez que ha ocurrido, pero desde luego no es habitual. Y tuvo que hacerlo porque, como tú bien dices, 3.000 personas controladas por 8 o 9 agentes es imposible. ¿Y cuáles son las consecuencias? Y las consecuencias ya se han desbordado de tal manera que sale del contexto de la responsabilidad o las posibilidades que tiene tanto la delegación de gobierno como la propia fuerza de seguridad. Las consecuencias es que los bultos han aumentado considerablemente y han aumentado también no solamente el número de bultos, sino el precio que se pagan por pasarlo. De 5 euros que pagaban, en algunos casos estaban llegando a pagar hasta 60, 70 y 80 euros. ¿Esto qué da lugar? Pues bueno, que muchísimos marroquíes que no son de la provincia de Tetuán se dé de alta como residente para poder tener la tarjeta y poder pasar y dedicarse a esta actividad. Porque si pasan 1 o 2 bultos diarios, le ha resuelto la vida. Yo en esto quiero ser muy claro y lo vengo denunciando. Esto no es un problema de Ceuta, ni siquiera es un problema de Marruecos, es un problema de unos cuantos empresarios
nacionales y marroquíes, que no son los empresarios del Tarajal, porque el 95% de esa mercancía no pasa por el polígono, sino que vienen con una sociedad o con un hombre de paja a Ceuta, la descargan, se la da a los porteadores y la recuperan otra vez en Marruecos. ¿Y por qué hacen esto? Ya lo he expresado muchas veces, porque el arancel que tendría que pagar si son mercancías de terceros países y que no tienen acuerdo con Marruecos, como tiene la Unión Europea, pues puede llegar hasta el 80%, si traen un contenedor y lo despachan por la aduana con los aranceles de Marruecos. Y aquí, por una cifra insignificante, pues que puede costarle en total entre el transporte y el porteador un 10% del valor de la mercancía, se están ahorrando y están teniendo un beneficio extraordinario del 40, del 50 o del 60%. Claro, esto cada vez va a más y es imposible que un espacio tan pequeño como es el polígono, que no sirve como un polígono para lo que se creó, para venta al mayor de pequeñas cantidades de mercaderías, sino que está sirviendo como un polígono consigna o un polígono de descarga o un polígono para paso de personas, 3.000 personas en un espacio pequeño, pues puede haber una desgracia como la que ya ha ocurrido. Aquí tenemos una foto que decía Luis, donde se ve cómo la policía tiene que contener a una serie de porteadores que quieren ser los primeros para coger los primeros bultos y a ver si pueden pasar 2 veces. Y hay minusválidos, y hay mujeres, y hay personas mayores, y esto, pues cuando haya una desgracia, pues entonces se saltará la alarma otra vez y se intentará poner el coto. Esto para mí tiene una solución, y es no despachar por la aduana de Ceuta, no despachar más de 1.000 bultos diarios. No todos los camiones que lleguen, sino limitar el número de bultos. Y entonces haría falta 1.000 porteadores, o 800 porteadores, o 500 porteadores, y como la aduana de Ceuta tiene las facultades de tomarse el tiempo necesario para poder revisar la mercancía correctamente, porque hay 2 problemas. El primero, el número de bultos, que es excesivo, y cuanto más bultos haya, más porteadores tendrá que venir. El segundo, el fraude. Que esto, como siempre ha dicho, es que el Tarajal es un pulmón de la economía de recaudación del Ayuntamiento de Ceuta. No es todo verdad, porque esa mercancía, estoy convencido, que no se declara en su valor real, sino por mucho menos. Y además es imposible comprobar si la mercancía en el DUA es correcta, pues los furtos vienen súper cerrados, súper amarrados y sin saber qué contenido de mercadería viene dentro. Por lo tanto, yo creo que es un problema que tiene solución, esta puede ser una solución, y por otra parte, el gobierno de Marruecos también tiene que poner algunas trabas. Las trabas las pone aleatoriamente, un día sí, un día no, porque es verdad que tiene un problema de paro en la provincia que, gracias al comercio atípico con Ceuta, pues lo van paliando y van comiendo 40 o 50.000 personas. Luis, ¿tú estás de acuerdo con esta visión de Rafael de limitar los bultos? ¿Podría ser una clave para que eso no ocurriera? Yo lo que tengo la sensación es como si acabáramos de hablar de este mismo problema. Es un problema que se repite constantemente, parece que acabamos de hablar hace 5 minutos de él. Yo lo que sí me gustaría, bueno, yo entiendo lo que dice Rafael, pero veo un pequeño problema. Si nosotros limitamos el número de bultos, ¿qué significa? Que el bulto se encarecerá. Lo que vale ahora, antes valía 5 euros y ahora vale 80, pues quizás al poder pasar menos, pues igual vale 160, con lo cual es un mayor atractivo, un mayor foco de atracción para los porteadores, con lo cual quiere decir que si hay 3.000, pues igual hay 6.000 luchando por conseguir uno de estos 100, 200, 1.000 bultos, ¿no? Pero a mí, yo lo que sí quiero señalar es que lo que habría que hacer es por empezar a aplicar las leyes aquí en Ceuta. En primer lugar, no tiene ningún sentido que haya gente pernoctando en las naves del Tarajal, en cualquier otro polígono, porque no está permitido, básicamente. Las ordenanzas municipales y cualquier otro tipo de legislación de seguridad que se quiera aplicar evita, impide, prohíbe que haya gente pernoctando en la vía pública por la noche. Por lo tanto, nadie puede estar durmiendo en las naves del Tarajal, y menos si son gente que no tiene permiso de residencia
en Ceuta. Entonces, eso para empezar. Esta gente tiene que desaparecer por la noche y si tiene domicilio en Ceuta, ir a su domicilio, y si tiene domicilio al otro lado de la frontera, pues ir al otro lado de la frontera. Pero no, el Tarajal no es un hostal para pasar la noche. Y en segundo lugar, es verdad, yo creo que, como dice Rafael, hay que mejorar la inspección, pero no mejorar la inspección en el sentido de limitarla, sino hacerla más rigurosa. Si hay que coger y tiene que inspeccionarse bulto por bulto o hacer un control aleatorio para comprobar si lo que viene declarado corresponde con la mercancía, y es así, pues el camión pasa o los bultos pasan. Pero si hay alguna irregularidad, algo que no es correcto, pues habrá que inspeccionar de un determinado cargamento, bulto por bulto, para comprobar si lo declarado corresponde con su valor real. Y entonces ahí sí, una vez que ya se viera lo que vale y lo que tiene que pagar, pues es verdad, igual todavía seguiría siendo negocio traer esos bultos por Ceuta, pero sería menos negocio. Sí, pero es que, Luis, lo que tú apuntas no se contradice con lo que yo digo, al contrario, lo matiza. Vamos a ver, si cuando llega el camión a Ceuta en una zona delimitada del puerto, la aduana de Ceuta, los inspectores de aduana, los vistas de aduana, se tomara el tiempo necesario y si hace falta multiplicar o triplicar el número de vistas, porque igual más que tenemos 2, y lo que se hace es más o menos pesar el camión si coinciden los kilos, y eso no significa que los kilos sea la mercancía, que puede coincidir en el peso, pero no en el contenido del DUA, ni en su valor. Si esa inspección que tú dices fuera más rigurosa y tuviera más medios los vistas de aduana y tuviese que abrir aleatoriamente de un camión que trae 200 furtos, no van a abrir los 200 furtos, pero si 10 se tardaría un tiempo. Y ese tiempo sería el que yo estoy reclamando, de que no se despachen más de 2 camiones diarios. Por lo tanto, es complementaria. Primero, porque habría menos porteadores, no va a venir 6.000. Si un señor viene 3 veces al día, a 3 días seguidos, y no tiene bulto, no viene más. No se va a levantar. Si viene no viene día más. Y consigue 300 euros... No van a conseguir 300 euros porque la mercancía, ese negocio que tiene ahora estos grandes empresarios de la península y de Marruecos, donde se están ahorrando igual un 30 o un 40% por no pagar los aranceles aduaneros que marca la regla aduanera de Marruecos, pasándolo por Ceuta, engañando en muchos casos el valor y pagando lo que tenía que pagar un 10%, igual paga un 1 o un 1,5%, pues le salen las cuentas. Pero si tiene un camión cargado con bulto hasta que el vista de aduana lo pueda revisar, y eso tarda 4 días, ese camión cuesta todos los días, igual cuesta pues 1.000 euros o 1.500 euros por día, o la cantidad que valga el transportista de tener camión parado. Por lo tanto, ya se le encarece por una parte. Y si por otra parte, como tú bien dices, hay una inspección y se demuestra que esa mercancía no tiene el valor que pone en el DUA, pues se le sanciona, se le paraliza y se le multa. Con estos tipos de controles se consiguen las 2 cosas. La primera, que no se despache 10 camiones, 8 camiones a las 8 a las 10 de la mañana y que vayan a descargar, en algunos casos, ni siquiera en las naves, sino que hay un testaferro que viene la mercancía a su nombre por una agencia transportista y la descarga en el suelo, y ahí ahora va, ¿qué hay? 50 burtos, 100 burtos. Venga, un porteador o porteador con su papelito verde y lo van dando en la otra parte. O sea, ni siquiera tienen ni una consigna, ni una nave de descarga, que es lo que se ha convertido el polígono del Tarajal. Se han convertido en una especie de gran consigna, como si fuera una nave de recibir mercancía, de carga y descarga y distribución. O sea, como si fuera una gran nave de distribución, donde en vez de, como tiene las naves de distribución, 10 puertos para que los camiones vayan cargando, aquí hay 100 naves. Por lo tanto, eso podía paliar un poco el problema. Pero el problema consiste en que cuando antes se pagaba, había menos bulto y se pagaba 5 o 6 euros, pues el número de portadores era 10 veces menor que lo que hay ahora. ¿Por qué un bulto se puede pagar hasta 50 o 60 euros, Luis?
La pregunta es muy sencilla, porque el valor de la mercancía tiene que costar como mínimo 10 o 15 o 20 o 30 veces más. Por eso Y si tú coges el burto, los burtos que se pagan en una cuenta muy simple, y dice, hoy han pasado 1.500 burtos, y están pagando 50, y se calcula por que valga 500 euros la mercancía 10 veces más, veremos que la recaudación de esos burtos no va a coincidir nunca con la recaudación del ICI por mercadería del ayuntamiento, porque la declaración será muy inferior. Pero esto es un problema de control. Y ahora estamos denunciando aquí un problema de orden público, de seguridad. 8, 10, 12 policías, aunque disparen al aire, no pueden controlar una masa de 3.000 personas que quieren correr para ser los primeros, para ganarse los primeros 80 o 70 euros al día. Imposible. Y yo hubo una desgracia. Están además en una zona, aquí tenemos una foto, se verá mejor en el vídeo, una foto de mujeres en la escalera que si a una le da por empujar y cae una encima de otra, pues pasa lo que ya pasó, que pueden morir no una, sino unas cuantas. Y después se pondrá el grito en el cielo y se dirá que la seguridad, que la aduana, que se va a abrir el puente de Viruz, que se va a poner más medios. No, los medios hay que ponerlos ahora. Y los propios comerciantes del Tarajal lo están denunciando. Los que hacen negocio normal, que no son consignatarios de mercancía, ni son personas que han vendido esos furtos en el Tarajal. Porque aquí hay varios problemas. El primero, un polígono que no es tal polígono. El segundo, un polígono que recibe un número de personas circulando que no es para comprar los establecimientos, sino para pasar a Marruecos porque se ha abierto el paso por medio del polígono, en vez de otros lugares paralelos. Yo no conozco ningún polígono que la aduana y el control esté en el mismo polígono. No lo conozco en ninguna parte de España. Con Francia, ni con Portugal, ni ninguna parte creo que del mundo. Ni en Melilla siquiera. Ni en Melilla. Y el tercer problema es que hay unos señores que están haciendo un fraude a la Fiscalía y la recaudación de Marruecos porque a él es mucho más rentable pasar las mercancías pagando al porteador y engañando a las arcas municipales del ayuntamiento por una recaudación con un valor muy inferior al que traen, que están pasando a las mercancías por Ceuta y Melilla. Y como el negocio va bien, pues se está incrementando. Y llegará un momento que nadie quiera traer una licencia de importación contenedores por Casablanca o por Tánger, sino que si pueden pasar todas esas mercancías que meten en Marruecos a través de Ceuta y Melilla, pues buen negocio. Luis, ¿no crees que esto entonces tendría que tomar parte también el gobierno español? No, sí, yo creo que pues sí, igual sí, pero que el problema es un problema de Ceuta y lo que yo insisto lo mismo, o sea, no se puede dormir en el Tarajal. Y si no se puede dormir, no sé qué hace gente, 2.000 o 3.000 personas durmiendo por la noche en el Tarajal. Y después, otra vez lo mismo, también es del gobierno español el control de aduanas, depende del Estado central, pero hay que controlar lo que pasa por la aduana. Igual que se controlaba en su momento, cuando no existía lo que existe ahora en la Unión Europea, el control de mercancías por Irún, o sea, por el País Vasco o por Cataluña. Pues hay que mirar qué viene en camión, hay que comprobar que lo que se declara corresponde con la mercancía que llega, y si hay que pagar impuestos, hay que pagar los impuestos que haya que pagar. Y ya está, no hay vuelta de hoja. No puede ser que llegue un bulto que se dé por fiable, por cierto, lo que viene declarado y no se inspecciona. Ahí puede haber de todo. Sí, dinero, mercancía falsificada, pistolas, es que puede haber todo lo imaginable, puede estar ahí. Sí, pero eso, vamos a ver, Luis, conlleva tu razón en el tema, tú planteas diferentes problemas. Uno es que no se puede dormir, estoy contigo de acuerdo, pero te recuerdo que muchos porteadores, visto el importe que tiene y el paro que hay en Ceuta, también son residentes en Ceuta y se dedican a pasar. Residentes, pero en una casa, no o puede estar de pie esperando, haciendo cola. De pie, sí. Pero bueno, eso es un problema. El segundo problema es el control del burto. Y el tercer problema, la recaudación más o menos que pueden engañar al ayuntamiento. Eso, con ser preocupante, para mí no me preocupa tanto como el orden público que estamos viendo en nuestras páginas. Es que lo veo todo relajado. Para mí lo importante es
que si hay una desgracia estamos poniendo en peligro la vida de esos policías y la vida de esos porteadores. Sí, eso es cierto, Eso pero ¿por qué existe eso? En segundo lugar, no se puede hacer un control de 3.000 personas con 8 policías. Y en tercer lugar, esto se ha ido dejando crecer sin darle soluciones. Después veremos los controles, la recaudación y la pernotación. Pero lo importante es lo que ocurrió ayer que estamos denunciando. Pero es que lo que ocurrió ayer, si no duerme la gente en el Tarajal, si hay una inspección cierta, real o mucho más rigurosa de los bultos, y si los empresarios tienen que pagar lo que tienen que pagar, aunque siga siendo beneficioso para ellos, si actuamos en esas 3 líneas, que son las que dependen de nosotros, no de acciones diplomáticas, reuniones de alto nivel ni cosas de estas, sino que lo puedes hacer ya mañana. Ya mañana dice, a ver, policía local, policía nacional, guardia civil, hágame una redada o haga lo que tenga que hacer en el Tarajal, que ahí no puede dormir gente. Y, pida usted la documentación, y si ese señor... Que no hay policía, que por la noche denunciaba a la Guardia Civil en las páginas de nuestro periódico el domingo, denunciaba a la Guardia Civil que de noche la policía local no está en la frontera para poner orden porque no hay porteadores. No está en la frontera porque no se ha organizado que esté en la frontera. No, porque no tienen número, porque no tienen número. Entonces la situación es muchísimo más preocupante que haya avalanchas en el Tarajal o que pueda haber muertos en el Tarajal. Pero la situación es que Ceuta está totalmente indefensa. Si pero es que si somos incapaces de controlar que la gente duerme en la calle, ¿a quién vamos a controlar? Vamos a ver. Más adelante, en las páginas del FAR de hoy, viene donde la policía pide 50 policías o 60 policías más, porque es que no tiene ni medio ni número para los trabajos extraordinarios y específicos de Ceuta. Ceuta no es una ciudad como Algeciras. Pues entonces tendrá que venir más policía, Rafael, pero lo que no puedo decir es que como no tenemos policía, la gente que duerma en el Tarajal. Tendrá que venir, pero hay medidas que se pueden hacer, como es la que digo. La mercancía entra por el puerto de Ceuta, no vienen volando hasta el Tarajal. Sí, también la respuesta que te pueden dar es que no tenemos técnicos o inspectores para inspeccionar la mercancía. Pues tendrá que tomarse más tiempo o tendrá que venir más inspectores. Muy bien, pero es que con los técnicos que hay, con los inspectores, con los vistas de aduana, tienen que tomarse el tiempo necesario para revisar la mercancía de una forma correcta. Y si tardan 4 días en un camión y está el camión parado, yo te garantizo que eso encarece la mercancía, porque hay que pagar a un transportista 4 días de un camión parado. Y ya no le va a interesar tanto venir por Ceuta la mercancía. Eso en primer lugar. Si además una vez que ese camión está bien inspeccionado, le multan con 2 sanciones seguidas al mismo empresario, porque esto lo manejan 4 grandes empresarios, lo multan, pues cuando le multan 3 veces, se lo pensará si en el 4.º camión falsifica otra vez la factura y pone menos valor. Por lo tanto, aquí lo que podemos hacer nosotros, que no tenemos que contar con Marruecos, podemos hacer lo que realmente marca la ley. Y lo que marca la ley es que un vista de aduana tiene que revisar la mercancía y tomarse el tiempo necesario para ello. Discúlpame, Rafael, y tú, Luis, tenemos una llamada de un oyente que quiere intervenir. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, gracias por llamarnos. Cuéntenos, ¿qué quiere comentarnos? Bueno, yo soy un ceutí, como tantos muchos que pasamos todos los fines de semana a Marruecos, pasar el fin de semana. Bueno, yo estoy escuchando y claro, cada uno aporta la solución que ve conveniente. Todos sabemos que a la vuelta, 1 hora y media, 2 horas de espera, no hay quien no la quite todos los domingos. Y llegas a la frontera y te encuentras con los niños ya desesperados, miles de coches, porque te podemos hablar de más de 1000 coches, y te encuentras 2 policías nacionales que tranquilamente están ahí pasando uno a uno. Y cuando consigues pasar ese control después de 1 hora y media o más, te encuentras que hay otros 2 guardias civiles también tranquilamente pasando coche a coche. Muy bien, hace 2 semanas, una de las 2 filas que empezamos de la Guardia Civil, una de ellas se había parado porque le había pedido la documentación, había problema en esa, y todos los coches, después de tantísimo tiempo, pues pasábamos a una sola fila de la Guardia Civil. Yo pregunto, ¿es que no pagamos suficiente sueldo al mes de funcionarios aquí en esta ciudad? Que está inflada de funcionarios, que para mí es una vergüenza, en que no tengamos ahí a nadie que sea capaz de decir vamos a abrir más calles,
Vamos, es que hay más calles para abrir. Es que no hay suficiente policía para poner ahí 2 más o 2 guardias civiles más para que eso vaya un poquito más rápido. Mire usted, el problema que existe en esa frontera no es ni más ni menos que la incompetencia de la delegación de gobierno y del ayuntamiento. Porque soluciones no hay una. Soluciones hay muchas, muchísimas que se pueden plantear aquí. Muchísimas soluciones. Pero yo no veo que nadie haga nada. Ese es el problema, que nadie hace nada. Creo que para estar en los puestos que están, tanto el delegado de gobierno como el alcalde, como los que están detrás de ellos, deberían tener los suficientes estudios para haber puesto solución a esto, no ahora, ni hace un mes, sino hace ya años. Y no veo que se haga nada. Yo la verdad que le pido a ellos que estudien este motivo, o que llamen a Madrid, o que llamen a quien sea, pero que esto tiene su solución. Y no hay que estudiar mucho para esto, pero es que cuando no se hace nada, ocurre lo que está ocurriendo ahora. Eso es lo que quería decir. Disculpe, no, simplemente usted habla de fin de semana. Nosotros aquí estamos hablando de lunes a viernes con los portadores. ¿Usted ha pasado alguna vez durante la semana ese problema? Yo paso por ahí mucho porque yo ando entre semanas por ahí mucho haciendo ejercicio. Veo cómo están ahí los portadores, incluso los veo hasta por la noche cómo duermen ahí 100 o 200 señoras con un cartón puesto encima de la acera, con un cartón tapada, que cuando me he ido a casa estaba lloviendo, digo, no sé cómo van a pasar la noche aquí. Todo eso tiene solución, le vuelvo a repetir, pero tiene solución si las autoridades tuvieran el interés o la inteligencia suficiente como para arreglarlo, porque no creo que sea eso tan difícil ni esto tan complicado. Es que no es un problema muy complicado, es fácil de solucionar. Hay solución para la frontera, tal y como está ahora mismo. Hay solución para el problema de los porteadores, hay muchas soluciones. Ustedes están planteando ahí, hay muchas, y hay muchas más, pero es que nadie hace nada. Es que no hay ni siquiera un intento de algo. Bien. Muchas gracias. Yo comparto su opinión totalmente, porque la frontera tiene 3 pasos y luego se queda en uno, bien por falta de agentes de la autoridad, porque no hay bastante, o bien porque no hay voluntad para que eso funcione, por lo menos en las horas puntas. Pero de nada nos vale tener tres pasos abiertos cuando en realidad solamente funciona uno. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer un control riguroso de la frontera, más en los tiempos que corren, pero lo que hay que poner los medios para en las horas puntas que no haya el problema que usted está exponiendo, que le ocurre a usted y le ocurre a cualquiera. Igual pasa un día normal, no se puede tener con el control de un túnel de metálico, pasar 3.000 personas desde las 7 de la mañana a las 8 de la mañana. Porque es que las personas que vienen a ser porteadores, pues bueno, tienen interés en llegar el primero a ver si puede entrar 2 veces. Pero la persona que viene a trabajar con su permiso de trabajo llega a casa tarde o llega a su punto de trabajo tarde. Bueno, y tengamos en cuenta una cosa, Hay muchas familias de Ceuta que por motivo económico tienen que residir en Castillejo porque los alquileres les salen más baratos. Esas familias tienen hijos y sus hijos están en los colegios de Ceuta. Tienen que pasar por la mañana a las 6 de la mañana, Nadie piensa en esa familia, en esos niños que tienen que pegar un madrugón porque no tienen forma de entrar a su hora al colegio, A la conclusión que podemos llegar es que la aduana necesita un cambio radical y que no funciona tal y como está. Efectivamente, pero ¿quién es el que lo va a hacer? ¿Quién es que va a estudiar eso? ¿Quién es que lo va a hacer? Porque aquí no se ve que nadie se quiera mojar en el tema este. Ese es el problema realmente, ese es el problema. Muchas gracias por su intervención. Gracias por habernos llamado. ¿O tú quieres preguntarle algo? No, gracias por habernos llamado. Buenos días. Quería señalar 2 cosas. Gracias. Bueno, el tema que plantea él de residencia al otro lado de la frontera, eso tiene eso habría que analizarlo, es otro asunto que tiene sus matices. Pero es verdad, y lo que señala, ¿no? Gente que quiere pasar el fin de semana en Marruecos, que a la vuelta tiene un montón de dificultades y se lo piensa. Sí, pero fíjate... Pero hay otro problema, Rafael. Este fin de semana concretamente el domingo, Ceuta vacía. Entre el problema de Francia, el problema de no sé qué tal, yo hablaba con un hostelero y me decía, es que no, tal y como está la frontera, con el hostelero, su restaurante vacío, es imposible, no viene nadie. Sí, pero fíjate, entonces, eso está pero esto es un tema puntual, no, pero fíjate también que Marruecos ha hecho una inversión importante y tiene una frontera mucho mejor que la nuestra. Y tiene 6 pasos para entrar y 6 pasos para salir. Pero luego resulta que a la hora de sellar el pasaporte, tú puedes sellarlo por diferentes pasos. Están abiertos. Pero a la hora de controlártelo para ver si tiene el sello, es un embudo
con un solo policía. Sí, sí, sí. Con lo cual ocurre lo mismo que ocurre en Ceuta. Que tú puedes pasar y tener 3 pasos abiertos, y si luego resulta que a la Guardia Civil solamente hay un paso abierto de la Guardia Civil, aunque los 3 de la Policía Nacional estén funcionando, que no funcionan siempre todos juntos, aunque se pongan los medios, aquí lo que hay falta es coordinación. Si yo y estoy de acuerdo faltará con seguramente medios para que Pero- haya más gente, pero- pero si tú sabes que desde las 7 de la tarde o de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche hay un flujo importante, pues habrá que reforzar ese horario. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero aparte de eso digo las consecuencias de esto, las consecuencias, las molestias que generan la gente que va a pasar el fin de semana o el día que le apetezca al otro lado de la frontera, en Marruecos, y la gente, potenciales clientes, potenciales consumidores que van a generar riqueza aquí, que no pueden venir, se lo plantean y dicen, no voy, Pero no ¿cómo voy va a a venir, Ceuta a cómo pasar. va a venir un señor turista que venga de Rabat con su dinero para gastárselo en Zara o en la joyería X? Y va a pasar 2 horas en la No, frontera para entrar y otras 2 para salir. Y tarda por la autovía de Rabat 2 horas y media en autovía y se tira 3 horas en la frontera. Pues no viene nunca más, porque ese señor se supone que un señor tiene medio económico y si viene es porque aquí hay más novedad o por darse una vuelta, pero no porque le atraiga el ahorro espectacular que va a encontrar en comprarse una camisa aquí o en comprársela en Casablanca. Sino porque, bueno, me voy a Ceuta, cambio de aire, es como el peninsular de Marbella que va un día a Gibraltar. ¿Por qué no va más gente a Gibraltar? Por la misma razón, pues se tiran 4 horas en la frontera. Si os parece, a este propósito de los problemas que presenta el Tarajal, no desde hoy ni desde ayer, sino hace tiempo, vamos a aprovechar para también hacerle esa pregunta de una persona que va a estar ahora en la segunda parte de La Voz del Faro. Ustedes saben que el martes dedicamos a la entrevista. Pues bien, ahora a partir de las 12:15 tendremos aquí al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, y le preguntaremos a él, si te parece, Rafael y Luis, qué es lo que está haciendo la ciudad, si está haciendo algo o si puede tener una idea, porque esto no puede seguir así, porque es competencia no solo de la ciudad, es más de delegación, pero la ciudad no tendrá que decir, ¿no? Yo creo que es más de delegación. Todo el mundo tiene su parte y es más de aduana. Todo el mundo tiene su parte de responsabilidad, pero desde luego es mucho más del riesgo que se está corriendo por una falta de seguridad, que en cualquier momento la desgracia no puede ser de una persona, como ya ocurrió, de 2, sino puede ser de 20. Sí, hay 2 cosas claras, por tanto, que algo finalmente va a ocurrir, seguro, que al final, al ritmo que vamos, algo va a ocurrir. Y otra cosa segura, que nadie puede decir que le pilla por sorpresa, porque venimos denunciándolo en el Faro, vamos, Día tras día, prácticamente casi. 2 o 3 veces a la semana. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, esa coordinación y podría ser... vuelvo a invitar a que el que quiera ver exactamente qué pasa en la frontera, pues con el teléfono móvil vean el código QR que tenemos en las páginas del Tarajal, donde viene la información, y se quedará asombrado, porque no es igual leerlo y ver la foto que ver en vivo lo que está ocurriendo. Efectivamente. Bueno, pues terminado o aparcado este problema en sí del Tarajal, si os parece, vamos a hablar de la segunda denuncia que traemos hoy en la página 7, y es la de tú antes lo anticipabas, y es la de la Confederación de Policías Españoles, que dicen que aquí hay que dar un número mayor de... Ellos lo cifran en 50 policías más, pero que así no pueden seguir, porque no solamente en el Tarajal faltan policías, faltan en otros sitios, en otros donde hay que tener una presencia policial más activa. Yo no voy Rafael, a cuantificarlo, Isabela, si son 50, 60 o 10. Lo que estoy convencido es que Ceuta no se puede medir el número de efectivos policiales con la media nacional, porque Ceuta tiene unos condicionamientos específicos de frontera con África, de seguridad, de una serie de 30.000 personas que entran diariamente para realizar las compras o no, o sea, del tema de droga, del tema de la seguridad de los barcos. Por lo tanto, el número de policía tiene que ser mayor, y los medios también. Y yo tengo que decir que los medios que tiene la Policía Nacional en cuanto, por ejemplo, a vehículos, son desastrosos. Tiene, creo, 6 o 7 vehículos y un día no funciona
nada más que uno o dos, porque los vehículos se estropean si no se repone. Quiero decir que en Ceuta, si dicen los expertos, que son los sindicatos, que hace falta más números, pues hará falta más números, porque estamos hablando de una ciudad compleja por todo lo que hemos expuesto, no porque seamos más raros que los demás, sino por la situación geográfica que ocupa y por tener un continente, no un país, un continente que necesita un control de entrada, que somos los guardianes de Europa. Nosotros somos en realidad la policía, la frontera, el tapón de Europa. Por eso nos controla incluso los ceutí cuando vamos a embarcar, vamos a coger el barco, y me parece bien que haya ese control. Pero claro, 8 o 10 policías no pueden controlar a 30.000 porteadores al día. Y después ocurre lo que ocurrió ayer, que tienen que disparar al aire. Si esto mañana no nos extrañemos que llegue cualquier televisión de esta que nos tiene acostumbrado, como La Sexta o la 4 y tal, y diga que la policía española está disparando a los porteadores pobrecitos que vienen a ganarse la vida. Claro, o que mezclen como mezclaron la otra noche los atentados de Francia con el príncipe por la noche, como si hubiesen descubierto América, porque entraron por la noche con una cámara y se vio 2 criaturas tomándose un café en la puerta del cafetín. O diciendo que no tiene instituto donde estudiar, o sea, barbaridades como esta. Claro, por esto, pero esto es una realidad. Si esto lo coge una cámara de una televisión radical, de esa que tenemos ahora, o un partido ultra de izquierda que son tan humanistas, pues lo primero dice es que este señor está dando con la porra a un minusválido que se ve en la fotografía, o que el otro policía está con el subfusil disparando al aire. Y es verdad que lo están haciendo, pero es verdad porque hay 3.000 personas empujando en una escalera que si pasa la avalancha, pues igual tenemos 3.000 personas empujando y 20 muertos en la escalera. Y pocos serían, Rafael. Por lo tanto... Luis, una pregunta sobre estos 50. Sí. A tu parecer, esos 50 policías es una cifra considerable, pero mi pregunta es la siguiente. Esos 50 policías, tú sabes que aquí cada 3 meses o 6 meses los policías se van turnando. ¿Tú crees que esos 50 deberían ser 50 fijos aquí en Ceuta o 50 que van y vienen? Porque, claro, un tiempo de adaptación tienen que tenerlo. Entonces, eso es un tiempo que se perdería, ¿no? Por un lado, estoy de acuerdo con Rafael que no se puede aplicar para cuantificar el número necesario de policías o de agentes, se pueden aplicar los mismos parámetros que en el resto de la península, en el resto del país, ¿no? Primero porque aquí tenemos todos los problemas que se dan puntualmente en una ciudad o en determinadas zonas o comunidades autónomas. Aquí tenemos el problema de la inmigración, el problema del tráfico de drogas, el problema de la vigilancia, el problema de la frontera, está todo. Todo que puntualmente es un problema en algunas zonas, aquí se dan todas. Y encima tenemos un problema que somos frontera. Frontera, no somos frontera ni con Francia, ni con Suiza, ni con Suecia, ni con Francia. O sea, somos frontera con Marruecos, con lo que todo eso implica. Entonces, y encima somos la frontera, la primera frontera para entrar en la Unión Europea. Entonces, es cierto, no podemos utilizar los mismos parámetros para cuantificar el número de agentes necesarios. Y después, en cuanto a los tipos de agentes, ¿no? Dices tú que si es bueno o malo que vayan, que vengan. Pues por un lado es malo, ¿no? Porque no conocen la realidad de Ceuta, que es muy distinta a la que se puede encontrar en otros sitios. No es lo mismo venir de Cádiz a Ceuta que de Guadalajara a Soria, son mucho más parecidas en las dos provincias que venir una persona de la península a trabajar a Ceuta o a Melilla. Y por otro lado también yo entiendo que sea conveniente ir cambiando y rotando los agentes, pues porque probablemente el 99% no se le ocurra nunca tener amistades peligrosas, pero siempre existe la posibilidad de que venga una oveja negra y haga amistades... Bueno, pero eso me parece, yo no comparto en absoluto lo que dice Luis. Poco tiempo sí, poco tiempo, no lo comparto. Yo entiendo que la policía en su gran mayoría son de gente honrada y honesta, y lo que sí hay necesario es que estén aquí y conozcan los problemas de Ceuta, porque en 3 meses no se adapta a un policía de fuera, además sabiendo que no va hasta aquí, le importa esto, le da igual. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hombre, lo que hace falta incluso es que pernote aquí, que tenga su residencia y pernote aquí, no en el campo de Gibraltar por los turnos americanos, porque ya pasó ahora con el incendio.
cuando hizo falta llamar a la fuerza de seguridad, pues por una emergencia, pues no estaba aquí. Y dice, ¿han cometido una ilegalidad? No, está en su derecho, en su tiempo libre, está donde le dé la gana. Pero si se reside aquí, mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hacen falta, por supuesto, aumentar la plantilla, porque no se puede cubrir todas las necesidades que tenemos hoy por hoy Ceuta, que son necesidades extraordinarias comparadas con una ciudad de la península, por las razones que ha expuesto Luis, que son todas conocidas, y después ponerle los medios necesarios. Muy bien, pues Rafael y Luis, nos queda nada, tiempo justo para que me deis vuestras oscuridades y vuestras luces. Oscuridad, Luis. La oscuridad, pues la oscuridad que se ve venir en lo que está pasando día tras día en el Tarajal. Yo creo Sí, que, yo la comparto, esa oscuridad, y voy a dar una luz precisamente para las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso las policías, que están haciendo un trabajo extraordinario con pocos medios y que 8 o 10 agentes no pueden controlar a 3.000 personas. Luis. Exactamente igual. Exactamente Y apoyarles ahora, y tanto ahora como cuando vengan mal dadas, que desgraciadamente se está viendo venir lo que va a pasar. Bueno, esperemos que no. Señores, nos marchamos corriendo porque incumben las noticias de las 11. Recuerden, como les he dicho antes, después de la pausa publicitaria de las noticias nacionales tendremos aquí al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas. Le preguntaremos sobre este tema del Tarajal y sobre otras muchas preguntas. Así que quédense ahí, no se vayan, y hasta 15 minutos como mucho. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta ahora. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.